Paz a vosotros, amados hermanos. Tomen su asiento un momento, por favor. Gracias. Sí, vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios en esta tarde acerca, hermanos, de el tema que le he titulado Perfeccionando a los santos. Y quisiera solamente comentar algo práctico en la vida diaria. A lo largo de la vida, hermanos, conforme va avanzando el tiempo, también va aumentando la ciencia, la tecnología. Y muchas de las veces los que, hermanos, ya somos de edad, pues tenemos que actualizarnos también en estos conocimientos de la tecnología para ir a la par, para ir al nivel de ellos, ¿verdad? Entonces, así es, ya hermanos, es necesario ir actualizándonos, como por ejemplo hay que ir aprendiendo a usar pues la computadora, ¿verdad? Los aparatos electrónicos, desde luego todo para el bien de uno, ¿verdad? Ya en algunos trabajos ya es todo a través de la computadora y desde su casa, hermanos, pues operan esas computadoras para trabajar, ¿verdad? Así que se va actualizando uno. Y hermanos, también en otra área, como por ejemplo los nuevos matrimonios, ¿verdad? Jóvenes también se ven a la necesidad, en este caso, por ejemplo, las jóvenes, de aprender cosas que conciernen a la cocina, cosas del hogar, ¿verdad? De pues esmerarse en preparar algo pues que le agrade al esposo cuando llegue del trabajo y diga que, oye esposa, pues qué sabrosa estuvo tu comida. Pero a veces, hermanos, las primeras experiencias no son así como uno lo espera, ¿verdad? Dice, está bien, solamente que tienes un poco falta de sal o de sazón, pero está bien. Y para la siguiente, pues ya va mejorando hasta que el guisado le sale mejor. Y así a través, hermanos, pues de la práctica va mejorando, ¿verdad? Y va perfeccionándose en la cocina. De igual manera, hermanos, en el trabajo también, ¿verdad? Las primeras experiencias en cualquier área de trabajo, hermanos, pues el trabajo resulta que más o menos le sale bien el trabajo, pero ya conforme va pasando el tiempo, hermanos, entre más practica, más va mejorando en esa área de trabajo. De igual manera, si quiero aprender otro lenguaje o por ejemplo el inglés, al principio pues no es bien pronunciable, pero se entiende hasta que lo va practicando y lo va practicando y va mejorando su inglés, ¿verdad? Lo va, dicen en otras palabras, perfeccionando. Entonces vemos que en cualquier área, hermanos, nosotros nos esforzamos en superar, ¿verdad? Para ser cada día mejores, para dar de lo mejor. Y todo, hermanos, pues en cierto modo, para agradar a su pareja, para agradar al jefe de trabajo, o que el trabajo, hermanos, sea excelente, pero uno se esmera, se esfuerza cada día en mejorar, en ser cada día mejor. En otras palabras, de ir perfeccionando, hermanos, su labor. Ese es en el área material, hermanos, ¿verdad? Y creo que no es malo, es bueno, porque trae buenos resultados, ¿verdad? Pero ¿qué tal en el área espiritual, hermanos? ¿Verdad? En el área espiritual también existe esa misma situación que al principio, hermanos, pues se nos hace difícil con cumplir la palabra del Señor, ¿sí? Entonces, pero poco a poco, hermanos, conforme nosotros nos vamos acercando más a la palabra del Señor, nuestro Dios también nos va ayudando a mejorar, hermanos, a superarnos en las áreas de la espiritualidad, porque hay diferentes áreas en la espiritualidad, ¿verdad? Por ejemplo, en el área de la perfección está, hermanos, la santidad. ¿Cómo estamos respecto a la santidad delante de nuestro Dios? ¿Cómo estamos en el área de la justicia delante de nuestro Dios? ¿Practicamos la justicia? ¿Cómo estamos en el área de la fe? ¿Cómo es nuestra fe delante de Dios? Acordémonos que todos estos elementos
¿verdad? Son indispensables también para la salvación. Se recuerdan que la palabra del Señor dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice en otra parte de la Escritura: sin santidad nadie verá al Señor. Y en otra parte dice: ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? Entonces, hermanos, cuando vemos estas palabras, nos debe de motivar, hermanos, a esforzarnos cada día en ser mejores en esas áreas, en practicar la justicia, porque el mismo Señor Jesucristo dijo: si vuestra justicia no fuere mayor que de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces sí, hermanos, debemos de preocuparnos en ir mejorando en esas áreas. Si es que en nuestro autoexaminio nos damos cuenta, hermanos, que somos carentes en esa área, debemos de procurar en ser mejores cada día, y en este caso para serle agradables a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, el título de este tema es Perfeccionando a los santos. Vemos la necesidad, hermanos, de ir perfeccionando cada día nuestra vida espiritual en todas esas áreas. Vamos a iniciar, hermanos, con una lectura que se encuentra en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 11 al 13. Hermanos, les invito que si encuentran su lectura me acompañen a leer estos versículos de la palabra de nuestro Dios. Efesios capítulo 4, versículo 11, 12 y 13. Bien, si estamos, hermanos, en nuestra lectura, leamos todos juntos, del 11 al 13 del capítulo 4 de Efesios. Y dice así la palabra del Señor: y Él mismo dio unos ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores, para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Amén. Pueden sentarse. Muchas gracias, hermanos. Hermanos, a veces me pregunto, y no sé si a ustedes les ha pasado también, de que se preguntan, hermanos, ¿por qué en algunas ocasiones, aunque ya, hermanos, hemos conocido la palabra de nuestro Dios y nuestro Dios nos ha alcanzado, a veces en nuestras reuniones, ya llámese, hermanos, varonil, juvenil o de obreros, a veces, hermanos, nuestros pensamientos difieren de los demás, de algunos, hermanos, conceptos doctrinales o bíblicos, y si esto sucede entre nosotros, hermanos, pienso yo, también en el mundo, hermanos, existe también, hermanos, esa diferencia de pensamientos, en el ámbito político, ¿verdad? Que no se diga, en el ámbito religioso, hermanos, no hay una, no hay decenas, hay miles de religiones y que se dicen cristianas, hermanos. Pero, ¿por qué existen tantas si solamente hay un solo Dios verdadero? Y existe, hermanos, también pues la Sagrada Escritura, que nos debe de, hermanos, pues regular uno la forma de pensar y la forma, hermanos, de vivir en esta vida. ¿Por qué, si todos, hermanos, creemos en un solo Dios? A veces se nos hace un poco difícil de entender esta parte, ¿verdad? Entonces, por eso, hermanos, aquí dice la Escritura que nuestro Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, en el versículo
7, quiero leer unos versículos anteriores de allí mismo. Dice: empero cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y qué subió que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió, él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores. ¿Cuál fue el propósito de que el Señor haya dado estos dones a estos 5 ministerios por el momento que vemos en este versículo? Que son apóstoles, que son profetas, que son evangelistas, que son pastores, doctores de la ley o maestros. ¿Cuál fue el propósito? El propósito lo dice el verso 12: para la perfección de los santos y para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Y sigue diciendo: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo Jesús. Así que, hermanos, el propósito de nuestro Dios es que todos lleguemos a la unidad de la fe, ¿verdad? Significa entonces, hermanos, que todos estos pensamientos que son diferentes el uno del otro, hermanos, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia, el Señor, hermanos, el propósito es de unificarnos en una sola fe. Y para eso, hermanos, el Señor puso estos ministerios, estos dones que dio a los hombres. Y aquí lo dice la palabra de Dios: unos evangelistas, otros apóstoles, otros profetas, otros doctores de la ley y otros pastores para pastorear la grey. Pero todos, hermanos, con un solo propósito: de unificar a todos en una sola fe, en un solo pensamiento. ¿Y hasta cuándo? Dice, ¿cuál es el propósito? Hasta que todos, así dice la Escritura, lleguemos a la unidad de la fe, a la medida de la edad de la plenitud ¿de quién? De Cristo Jesús. Cristo Jesús, hermanos, es la medida a un varón perfecto, a la cual, hermanos, el propósito de nuestro Dios es que todos lleguemos a esa medida, ¿verdad? No sería correcto de decir: ay, hermano, cómo me gustaría ser como usted, cómo me gustaría ser como el apóstol Pablo, cómo me gustaría ser como Apolos. Sí, sería bueno, pero qué mejor sería que fuésemos como el Maestro, como el Señor Jesucristo, porque Él fue perfecto, hermanos, y nosotros somos, como seres humanos, pecamos, fallamos, cometemos errores. Y si algún ser humano se fija en un ser humano, hermanos, cuando éste caiga también, hermanos, su fe y confianza va a debilitarse. Pero aquel, hermanos, que ponga su fe y confianza en el Maestro, en Jesús, no va a ser defraudado jamás. Porque la Biblia dice, hermanos, que aunque fue tentado el Señor Jesús por el diablo, pero fue sin pecado, y nunca hubo engaño en su boca, nunca salió de sus labios alguna mentira, algún engaño, alguna trampa. Nunca, hermanos. Él fue fiel, Él fue, hermanos, perfecto. ¿Por qué? Porque no pecó, hermanos, ni con el pensamiento, ni con las actitudes, ¿verdad? Y eso precisamente, hermanos, es lo que nuestro Dios quiere de cada uno de nosotros. Alguien podría decir, hermano, pero eso es imposible. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos somos imperfectos. Sí, en cierto modo, hermanos, hay razón, pero precisamente por lo que somos imperfectos, precisamente por eso, hermanos, está la palabra de nuestro Dios, están los ministerios para perfeccionarnos. Porque así, hermanos, como nosotros buscamos en las áreas materiales de buscar de ser mejores, ¿verdad?
De no conformarnos con el mínimo del sueldo. Ya me cansé de ganar el mínimo, quiero yo ganar más un poquito, así que me voy a superar, voy a estudiar, qué sé yo, un curso, algo que me titule, me diplome y gane un poquito más de lo que yo estoy ganando. Y si nos esforzamos, lo logramos. ¿Por qué no, hermanos, en el área espiritual también? ¿Verdad? Porque aquí, hermanos, pues también hay promesa de vida eterna, hay promesa, hermanos, de bendición espiritual y desde luego también material, ¿verdad? Así que con mayor razón, hermanos, debiéramos de pensar en perfeccionarnos en el área espiritual. Pero, hermanos, hablando de la perfección, puede existir, hermanos, diferentes conceptos acerca de la perfección. Como dijimos, nadie es perfecto. Y a veces lo usamos, hermanos, como para justificar nuestros errores o las faltas que cometemos, ¿verdad? Si cometemos una falta y alguien, hermanos, quiere corregirnos, ¿qué es lo que decimos? Como que si tú fueras perfecto, como que si no cometieras errores, ¿verdad? Y en vez de recibir, hermanos, la corrección o el consejo, lo tomamos a mal y contrarrestamos, ¿verdad? Y decimos, nadie es perfecto. El que se sienta libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y de esa manera, hermanos, seguimos nosotros en lo mismo, ¿verdad? En la misma situación. Hablando de la perfección, hermanos, quiero leer la definición que dan los diccionarios. Dice así: la perfección es un concepto que se refiere a la condición de aquello que es perfecto. O sea, dice, lo perfecto por su parte es lo que no tiene errores, defectos o falencias. O sea, que nada le sobra, que nada le falta, que es totalmente perfecto, que no falla. Y nosotros como seres humanos pues fallamos, ¿verdad? Así que por eso podemos decir nosotros, hermanos, en cierto modo, que ningún ser humano es perfecto, por lo tanto nadie puede alcanzar la perfección. Dice alguien por él, lo perfecto es inhumano. Y cuando alguien, hermanos, trata de esmerarse y hacer lo mejor para agradar a nuestro Dios, hay otra forma, hermanos, de ser catalogada la perfección, como, hermanos, por decir, tú eres un perfeccionista, quieres todo que se haga al pie de la letra, y eso no puede ser posible. Entonces también existe el lado negativo para la perfección, porque encuentran un lado negativo, porque aquel, hermanos, que quiere esmerarse en cumplir y hacer todo lo mejor, hermanos, y se le llaman perfeccionista. Ay, tú quieres todo recto, eres un perfeccionista, y como que encuentran un lado negativo, ¿verdad? Posiblemente, hermanos, también se tenga razón, porque hablando del perfeccionista, es aquella persona, hermanos, que trata de hacerlo mejor, pero cuando existe, hermanos, algo que no puede superar él, o ve que alguien no lo puede superar, se frustra, se enoja y dicen, esto es un fracaso, ¿verdad? Y termina desilusionado y termina molesto. Entonces, hermanos, esto también puede ser perfeccionista en su lado negativo. Pero, hermanos, también esto puede considerarse en las Sagradas Escrituras como el fariseísmo, como los escribas y fariseos, que ellos, dice la Escritura, que ataban cargas pesadas y ellos ni con un dedo querían moverlo, ¿verdad? Entonces sí, hay que tener cuidado, hermanos, en cómo usar la perfección, ¿verdad? De no tomarlo por el lado negativo de ser perfeccionista, pero sí, hermanos, la perfección es bueno, hermanos, porque se esmera cada día en ser mejor, y eso es lo que Dios quiere. Nuestro Dios, o el Señor Jesucristo, en cierta ocasión dijo, hermanos, sed pues perfectos como mi Padre que está en los cielos, ¿qué es? Perfecto. Entonces, hermanos, si el Señor Jesucristo nos, hermanos, ordena que seamos perfectos, tiene razón, debemos esforzarnos. Y en cierta ocasión también, hablando las mismas palabras o similares, dice, sed pues vosotros misericordiosos como mi Padre que está en los cielos es misericordioso. Y en otra palabra dice, sed santos
porque yo soy, ¿qué? Santo, dice el Señor. Entonces, hermanos, en cierto modo, pues no está mal, hermanos, imitar esa cualidad, ese carácter que tiene nuestro Dios. Eso es lo que Dios quiere, hermanos, que seamos como Él. ¿Por qué? Porque la Escritura, hermanos, dice que Dios creó al hombre conforme a ¿qué? A su imagen y semejanza. Esa imagen y esa semejanza no se refiere a lo físico, porque Dios, hermanos, no es físico, Él es invisible, Él es espíritu. Él no tiene figura, hermanos, como nosotros, de unos ojos físicos, de unas orejas, de unas manos, de unos pies, para poder trasladarse de un lugar a otro. No, sino que la imagen y semejanza, hermanos, está en la perfección. Dice, hermanos, Salomón: he aquí solamente hallado esto, que Dios hizo al hombre ¿qué? Recto, mas ellos buscaron muchas cuentas. Entonces, desde un principio, hermanos, el propósito de nuestro Dios fue, hermanos, de que el hombre, hermanos, gozara, hermanos, de esa santidad, de esa justicia y de esa perfección. ¿Por qué? Porque así Dios creó, hermanos, a la primer pareja, perfectos, rectos, santos, justos, libres de pecado. No conocían el pecado hasta que, hermanos, vino la desobediencia de, hermanos, pues coger del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y de allí vinieron todas las consecuencias hasta el día de hoy. Bien, entonces, hermanos, ya vimos el propósito de nuestro Dios, es que, hermanos, nosotros cada día seamos mejores, seamos perfectos. Pero quiero que veamos, hermanos, la perfección en tres partes, como la Escritura, hermanos, lo menciona, porque sí, vamos a ver ahorita a través de las Escrituras la definición de la perfección a través de la Sagrada Escritura. Resulta que la Escritura, hermanos, en cierto lugar nos dice que todos los hijos de Dios que han nacido, hermanos, son considerados como perfectos y como santos, ¿verdad? Vamos a ver, hermanos, que algunos versículos, y quiero mencionar, hermanos, los nombres en los que se conocen este tipo de perfección. Por ejemplo, está la perfección posicional y está la perfección, hermanos, experimental o experiencial, y está la perfección final o total. Vamos a ver, hermanos, ese tipo de perfección que menciona la Escritura. Por ejemplo, hermanos, la posicional, o también, hermanos, creo que puede llamarse también relativa, esta perfección. Vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 10, hermanos, si gustan acompañarme a buscar Hebreos capítulo 10, vamos a ver la perfección posicional. Hebreos capítulo 10, versículo, por ejemplo, verso 1 en adelante, dice así, hermanos. Hebreos capítulo 10, versículo 1, dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se allegan. Vamos, hermanos, a saltarnos hasta el versículo 5 en adelante. Por lo cual dice, entrando en el mundo, dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Diciendo arriba, sacrificio y presente y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces dijo, heme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo postrero, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. 11. Así que todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios,
que nunca pueden quitar los pecados. Verso 12. Pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios. Dice, esperando lo que resta hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo, ¿qué, hermanos? Hizo perfectos para siempre, ¿a quién? A los santificados. ¿Y quiénes son estos que menciona Hebreos, verdad? Se cree que fue el apóstol Pablo. Dice, hermanos, desde el principio que los sacerdotes, el sumo pontífice, entraba una vez en el templo para hacer sacrificios, los cuales dice que no podían hacer perfecto a los que se allegaban, sino que cuando llevaba a cabo el ritual, hermanos, cuando el sumo pontífice, hermanos, llevaba la sangre del macho de cabrío y la untaba, ¿verdad? Dice, hermanos, que todo esto, hermanos, no podía ser perfectos a los que se allegaban. ¿Por qué? Porque era como una conmemoración de los pecados. Cada año se conmemoraban los pecados, porque, hermanos, este rito se llevaba a cabo cada año una vez entraba el sumo pontífice al lugar santísimo. Pero dice la Escritura, lo que acabamos de leer, que Jesucristo, hermanos, hizo una vez por la ofrenda, hermanos, que Él llevó a cabo. Él dijo, heme aquí, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer lo postrero. Y por esa voluntad, hermanos, que tuvo Jesucristo, por ese sacrificio que hizo, dice, hecha una sola vez, somos santificados por la ofrenda. Porque, hermanos, sin el derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Entonces, por el derramamiento de la sangre de Jesucristo, hermanos, somos santificados, somos limpiados, hermanos. Y al mismo tiempo dice la Escritura, allí mismo en el versículo 14, porque una sola ofrenda hizo perfecto para siempre, ¿a quién? A los santificados. Por una sola ofrenda hizo perfecto a los santificados. Entonces, hermanos, somos declarados delante de nuestro Dios como santificados y como perfectos. Pero esto, hermanos, no es cosa nuestra como seres humanos, que la hayamos alcanzado, sino que somos declarados por nuestro Dios, por nuestro Señor Jesucristo, porque por su sacrificio, hermanos, y por la aceptación de aquellos que le han recibido, hermanos, entonces han sido santificados por la sangre preciosa de Jesucristo, hecha una sola vez, y también han sido perfeccionados. Allí, hermanos, entonces vemos la perfección posicional, ¿verdad? Vamos a ver otro versículo. En 1 de Corintios capítulo 6, versículo 9, hermanos, también hace mención de esta perfección posicional o relativa, como, hermanos, podamos entenderle de la mejor manera, la perfección posicional o relativa. 1 de Corintios capítulo 6, versículo 9 en adelante, dice así: ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Verso 11. Y estos erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. ¿Se recuerdan que en la clase, hermanos, se nos enseñaba y se nos decía que ninguno de nosotros, hermanos, está autorizado para decir
El hermano, si hizo esto o no hizo aquello, es porque le hace falta fe, ¿verdad? Y se nos hace fácil, hermanos, juzgar al hermano o a la hermana, decir, pues no, es que no tiene fe. Es que, hermanos, eso de no tener fe, no somos nosotros los autorizados de juzgar si tiene o no tiene fe, porque esto no es de nosotros, no es la labor de nosotros, hermanos, juzgar cuánta fe y cuánta no fe, o si tiene o no tiene fe, hermanos, el hermano o la hermana, porque esto es de Dios. La Biblia dice, hermanos, que antes había, hermanos, personas que practicaban, hermanos, las borracheras, eran adúlteros, adúlteras, eran fornicarios, inclusive ahí dice afeminados, que se echaban con varones, ladrones, lo más, hermanos, feo que se puede escuchar de la actitud de los seres humanos, lo más feo, lo más horrible, lo más penoso, lo más vergonzoso. Pero una vez que se arrepiente la persona, hermanos, y acepta el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, todos esos señalamientos o todos esos pecados, hermanos, con los cuales él estaba viviendo, toda esa mala conciencia con la que vivía, dice la Escritura, hermanos, estos erais algunos de ustedes, mas ahora, dice, ya sois ¿qué? Lavados, ya sois santificados, ya sois justificados. Y eso no lo digo yo ni lo dice cada uno de nosotros porque no estamos autorizados. Eso lo dice la palabra de Dios. Si usted, hermano, se ha bautizado porque se ha arrepentido de sus pecados, en ese instante, hermanos, el Señor, por su Espíritu Santo y por el sacrificio de Jesucristo, lo declara santo, ¿verdad? Y no necesito que alguien me lo diga o que alguien me diga que no es cierto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que ya sois santificados, ya sois justificados, y así nos declara la palabra del Señor, porque Él es el que está autorizado. Él es el que nuestro Señor Jesucristo murió por usted y por mí. Entonces Él es el único que tiene la autoridad de decir, eres un santo y eres un justo delante de Dios. Pero no porque te lo mereces o no porque hiciste obras justas que ameriten este título de santo, de justo, sino porque aceptaste y creíste en aquel que murió por ti, aquel que derramó su sangre para limpiarte de pecados. Sí, entonces, por eso, hermanos, la Escritura en ciertos lugares dice a los santos que están en Roma, a la iglesia de Dios llamados santos que están en Corinto. ¿Cómo les llama el apóstol? Santos, hermanos. Entonces, si así los llama, es porque así Dios lo ha declarado. Bueno, y si ya somos santos, declarados santos y perfectos y justos, pues ¿por qué nos preocupamos? ¿Verdad? Bueno, entendamos que esta perfección y esta santidad, hermanos, es relativa. Es porque Dios así lo ha querido y porque nosotros hemos aceptado, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo. Por eso somos declarados, pero no porque hicimos obras que merezcan, hermanos, estos títulos. Por eso se llama la perfección, hermanos, como dijimos, perfección posicional, o también se puede decir, hermanos, relativa. Posicional porque es una postura que Dios hizo o quiso, hermanos, establecer después de que cada uno de nosotros hayamos aceptado al Señor Jesucristo. Pero bueno, ahora vamos, hermanos, si hemos entendido esa parte, a ver ahora la perfección, ¿cómo decimos que se llama la otra perfección? Experimental, o también se puede decir progresiva. Esta es la segunda, la cual, hermanos, se nos amonesta a que nosotros continuemos, por eso se llama progresiva. Y la otra, hermanos, la perfección es la total o la final. Acordémonos, hermanos, que de una manera física nosotros, desde que, hermanos, Adán desobedeció el mandamiento de Dios, hemos venido sufriendo todas esas consecuencias. ¿Cuáles consecuencias, hermanos? La enfermedad, el dolor, la muerte, el hambre, el cansancio, la fatiga. Todas esas cosas, hermanos, no son agradables para nosotros, pero las sufrimos, hermanos, por causa de la desobediencia de un hombre. Y por lo tanto, hermanos, hemos perdido la imagen y la semejanza de Dios en imperfección. En ese sentido, hermanos, somos imperfectos, pero, hermanos, al
cumplir y terminar nuestra carrera, alcanzaremos la perfección total, ¿verdad? O la perfección final de nuestro ser, ¿verdad? Porque cuando sea el momento de la resurrección, ya no se experimentará todo eso que hoy experimentamos, hermanos, y todos esos sufrimientos. Pero bueno, vamos, hermanos, a centrarnos ahorita a la perfección experimental o progresiva, que es, hermanos, la que nos toca ahorita estudiar. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, unos de los versículos que habla, por ejemplo, de la perfección experimental. En 2 de Corintios, capítulo 7, hermanos, vamos a ver la perfección experimental o progresiva. 2 de Corintios, antes del capítulo 7, verso 1. Vamos a leer primero este versículo y ahorita leemos otro versículo. Dice, 2 de Corintios, capítulo 7, verso 1. Dice así, hermanos. Así que, amados, pues tenemos tales promesas. Limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando, ¿qué cosa, hermanos? La santificación en el temor de Dios. Tenemos tales promesas, como ¿cuáles promesas tenemos de Dios, hermanos? La más importante, la vida eterna. De ahí para allá hay muchas otras promesas, como por ejemplo, el que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes y la regirá con vara de hierro, ¿verdad? Y aquel que venza hasta el fin, dice, yo le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Hay muchas promesas, hermanos, hermosas, hermosísimas, que nuestro Dios ha prometido a todos los que, hermanos, finalicemos lo más que se puede, hermanos, a la perfección, si se puede decir, nuestra carrera, hermanos, delante de nuestro Dios, como lo hizo el apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, he acabado la carrera, he guardado la fe, solamente me resta la corona de la vida que me dará el Señor justo juez, y no tan solamente a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Qué bueno, hermanos, qué hermoso esas palabras, y qué bonito sería que cada uno de nosotros también, cuando el Señor nos mande traer, digamos esas palabras. Pero para eso, hermanos, tenemos que trabajar en perfeccionarnos cada día. Y por eso, hermanos, si nosotros, hermanos, que tenemos estas promesas, dice la palabra de Dios, limpiémonos de toda inmundicia, no tan solamente de carne, sino también de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. Entonces, hermanos, ¿es importante la santificación? Sí. ¿Es importante, hermanos, que lo perfeccionemos cada día? Sí. Aunque somos declarados santos por nuestro Dios, no significa, hermanos, que nosotros estemos exentos de volver a pecar, hermanos, porque vivimos en este mundo lleno de pecado, ¿o no? ¿Verdad que sí? Sí, hermanos. Por eso dijo el Señor Jesucristo, dice, no te ruego que los apartes del mundo, sino que los guardes del mal, porque el mal, hermanos, está a nuestro alrededor, está, hermanos, en el camino, en el trabajo, donde quiera, hermanos, está el mal acechándonos. Por eso dice la Escritura, hermanos, que nosotros debemos de perfeccionarnos en la santificación, en el temor de Dios, que tengamos temor de Dios, hermanos, para perfeccionar la santificación. ¿De qué manera? Bueno, una de ellas dice el versículo 16 de allí mismo, del capítulo 6 de 2 de Corintios, da un ejemplo y dice así, capítulo 6, versículo 16 de 2 de Corintios, ¿y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a vosotros hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. El Señor, hermanos, nos insta a que salgamos, hermanos, de la inmundicia, ¿verdad? Que no se nos haga, hermanos, sencillo decir, no creo que al Señor, pues no le agrade esto, o esta fiestecita,
nadie me ve. O sea, hermanos, me refiero a que nosotros vayamos a contaminarnos, ¿verdad? De una manera espiritual, adulterando, hermanos, ¿verdad? Asistiendo a fiestas paganas. O también nuestro cuerpo, hermanos, también dice la Biblia que es templo del Espíritu Santo de Dios, que debemos de mantener también nuestro cuerpo limpio, hermanos. A veces platicando y comentando con los hermanos de tantas enfermedades que padecemos nosotros, hermanos, y a veces le echamos la culpa al virus, le echamos la culpa, hermanos, no sé, a otras cosas, pero en realidad, hermanos, todo depende de todo lo que ingerimos también, ¿verdad? Dios nos cuida, Dios nos guarda y nos protege, pero también, hermanos, el Señor quiere que nosotros nos cuidemos. Por eso la primera recomendación que le da Dios a través de Pablo a Timoteo dice: ten cuidado de ti mismo, cuídate a ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto, primero a ti mismo salvarás y también a quién, a los que te oyeren. Entonces a veces, hermanos, nosotros mismos nos enfermamos porque descuidamos cómo alimentamos nuestro cuerpo con cosas que no son saludables, y a veces venimos a reflexionar ya cuando estamos enfermos, cuando los hermanos obreros decían, como cuando el médico nos dice: mira, porque has comido tanto y te ponemos una dieta y tienes que seguir esta dieta, si no sigues esta dieta entonces no te vas a aliviar, no te vas a curar. Y a veces tenemos que obedecer, hermanos, a lo que dice el médico. Pero ¿por qué no mejor obedecer a lo que dice Dios, hermanos? De cuidar, hermanos, nuestra salud. Entonces, hermanos, por eso dice la palabra del Señor, hermanos, que debemos de limpiarnos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. Dios quiere, hermanos, que vivamos siempre en santidad, no tan solamente recién bautizaditos. Es cierto, hermanos, que es el momento más grande de su vida de aquel Hijo de Dios que nació del agua, hermanos, ¿verdad? Porque se siente cerca del Señor, hermanos, porque ha entregado su vida al Señor. Pero al transcurrir el tiempo, hermanos, vienen las tentaciones, vienen las pruebas, y si estamos preparados, hermanos, y si cada día nos vamos perfeccionando, no vamos a caer. Pero si nos descuidamos, hermanos, y decimos: eso no creo que sea malo, no creo que me pase nada, hice esto y no me pasó nada. Si descuidamos nuestra vida, hermanos, espiritual y también física, hermanos, pues podemos caer en pecado, ¿verdad? Así que, hermanos, esto es la perfección, hermanos, experimental o progresiva, de la cual el Señor, hermanos, quiere que nosotros practiquemos cada día. Bueno, este es con el sentido, hermanos, o en el área de la santificación. Se recuerdan que hay un versículo que, en cierto modo, hermanos, es un poco duro y al mismo tiempo no es duro, cuando dice: el que es injusto siga todavía, sea injusto todavía, y el que es sucio siga todavía ensuciándose. Pero dice: y el que es santo, ¿qué dice? Santifíquese más todavía. No diga: yo ya soy santo, el Señor me declaró santo, así que yo soy santo. No, el que es santo, santifíquese más. Y el que es justo, ¿qué cosa? No, pues yo soy justo y con eso me quedo. ¿Qué dice? No, siga todavía siendo justificado, siga practicando la justicia. No se conforme solamente con la declaración que Dios ha hecho en su vida, sino que siga practicándolo, porque dice la sentencia o la advertencia: pero he aquí vengo presto y mi galardón conmigo para recompensar ¿a quién? A cada uno según fuere ¿qué? Su obra. Así que, hermanos, pues todo depende de nosotros cómo nos vaya a ir al final, ¿verdad? Entonces es ahorita el momento en que Dios nos da la oportunidad, hermanos, de practicar la perfección, de ser mejores cada día, de no conformarnos y decir: yo nací dentro de la iglesia, soy hijo del ministro, o ya soy bautizado, así que yo ya estoy seguro, y no hay ningún problema, ¿verdad? La Biblia dice, hermanos, mira bien, ¿verdad? El que piensa que está firme, mire y no caiga. No descuides tu lugar, dice, porque no venga otro y tome tu corona. ¿Sí? Entonces, hermanos, debemos de tener ese cuidado. Bien, vamos, hermanos, a seguir estudiando acerca de esta perfección. Acordémonos, está la perfección que es la relativa,
y está también, hermanos, la que es progresiva, que es la que debemos de vivir. Vamos a ver, hermanos, otros ejemplos antes de hablar un poquito ya para ir finalizando de la perfección final, porque es cierto, hermanos, no lograremos la perfección total de nuestra vida sino hasta que Cristo venga. Pero en lo que nos corresponde en esta vida progresiva sí debemos de superarlo y ser cada día mejor y no conformarnos, ¿verdad?, con lo que somos. Por ejemplo, ¿qué herramientas nos da la palabra del Señor para mejorar, ¿verdad? Porque a veces nosotros nos apoyamos de algo, ¿verdad? Si yo no sé, bueno, un ejemplo, si no sé hacer una labor que yo quiero llevarla a cabo, pues a veces enciendo ahí el celular y busco en YouTube unos tutoriales, ¿verdad? O si quiero aprender a cocinar guiso y no lo sé, bueno, prendo ahí en YouTube y veo unos tutoriales y buscamos, hermanos, alguna referencia de cómo apoyarnos para mejorar. De igual manera, hermanos, el Señor nos da las herramientas para ser mejores cada día, para que no digamos, pues está difícil, ¿y de dónde y en qué nos apoyamos? Dice la Escritura aquí en 2 de Timoteo, miremos cómo dice, hermanos, las herramientas que el Señor nos da. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice así, 2 de Timoteo 3, 16. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. ¿Para qué nos sirve la Escritura, hermanos? Para guardarlo ahí en la cómoda o en el escritorio. No tan solamente para guardarla, para leerla, sí, para leerla también, muy bien. Pero sí, exactamente, la Escritura dice que es inspirada divinamente y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos en justicia, y para que el hombre de Dios, fijémonos, el hombre de Dios que ha conocido de Dios, sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Yo en lo personal, hermanos, digo, Dios mío, me doy coraje a veces, ¿por qué? Porque quiero sacar más tiempo para estudiar y se me hace difícil por causa del trabajo, por causa de las preocupaciones y siempre, hermanos, buscando excusas, ¿verdad? Y digo, ¿por qué no encuentro el tiempo para estudiar? Y quizás, no sé, esto es lo mío. A lo mejor alguien puede decir, ay, hermano, yo he tratado y me he esforzado en llegar temprano a la iglesia y nada más no puedo por más que quiero. Y quizás otro hay que decir, hermano, yo también he tratado de dar mi diezmo, pero siempre me veo en apuros y en necesidad. Apenas alcanzo para pagar mi renta y mis biles, pero verá que cuando me vaya bien, entonces me voy a poner a mano con el Señor. Hermano, ¿cómo nos sentimos delante de Dios? ¿Nos sentimos bien así, de esa manera? ¿No pensamos que algún día debemos de perfeccionar, hermanos, de mejorar esas áreas? ¿O así estamos complacidos y decimos, ya con eso, ya, y así la voy a ganar? Entonces, hermanos, pienso, hermanos, que debiéramos de mejorar en todas esas áreas, unos de un modo y otros de otro modo, ¿verdad? Conforme es nuestra fe. Pero, hermanos, la Escritura nos enseña y nos dice que allí está, hermanos, la herramienta para que nosotros aprendamos, para que nos corrijamos, porque a veces, hermanos, sentimos feo que me corrija el hermano, ¿verdad? Porque digo, sí, como que si fueras tan perfecto. Pero ¿qué tal la Escritura, hermanos? La palabra de Dios que sea la que me corrija. Y luego, hermanos, dice, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Que seamos útiles para el servicio del Señor, que el Señor nos use, hermanos.
Por ejemplo, a veces decimos, Moisés, ¡oh, qué dicha que Moisés tuvo esa dicha de hablar con Dios cara a cara! Qué dicha, ¿verdad? ¿No nos gustaría, hermanos, también oír, hermanos, la voz de Dios, que yo hablara y Él me respondiera? Sí nos gustaría, sí. Pero, hermanos, ¿cuánta es nuestro interés por hacer lo mejor para agradarle a Él, hermanos? ¿Verdad? De perfeccionarnos, de hacer lo mejor. Entonces, hermanos, creo que Moisés se interesó siempre de servirle al Señor, ¿verdad? Él no se olvidó, hermanos, de su pueblo. Llegado el momento, dice, sí, ya me criaste, ya me diste los estudios, hija de Faraón, gracias, pero yo me voy con mi pueblo, ¿verdad? Y fue a servirle al Señor. La Biblia dice que él, hermanos, menospreció los tesoros de los egipcios porque él miraba la remuneración. Dice, aunque yo sé que aquí tengo una vida de lujos, pero eso no es el todo, porque yo espero la remuneración. ¿Qué es remuneración? La recompensa que me dará Dios por sufrir con mi pueblo. Entonces, hermanos, él supo ganarse, hermanos, estar en la presencia de Dios. ¿Cómo nos gustaría, hermanos, no estar en la presencia de Dios? Sí. Pues hagamos un esfuerzo, hermanos, en ser mejores, en interesarnos de darle lo mejor a nuestro Dios. Como en las cosas materiales, si nos esforzamos y lo logramos, ¿verdad? Porque sí lo han logrado. Y a veces se logra, hermanos, sin necesidad de la religión. Hay muchos exitosos en la vida, hermanos. Hay muchos talleres de superación personal en el mundo. Y sí, hermanos, convencen a la gente y muchos lo logran. Y no oran y no van a la iglesia, pero lo logran. ¿Qué no, hermanos, en el servicio del Señor? ¿Qué no en el área espiritual, hermanos, de ser cada día mejores? Creo que al Señor le agradaría, hermanos. Y creo, hermanos, que si el hombre lo ha logrado allá afuera, ¿creen ustedes que lo pueda lograr dentro de la iglesia, en el área espiritual? Sí, siempre y cuando ¿qué? Lo quiera. Porque si no lo quiere, hermanos, va a decir, sí, pero está difícil, hermanos. Ya le dije, nadie es perfecto. ¿Por qué? Porque no quiere realmente esforzarse. Porque sí lo puede lograr si lo quisiera. Porque la palabra de Dios lo dice, hermanos. Dice el apóstol San Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Los hombres de ayer lo lograron, hermanos, y quedaron sus nombres escritos allí ya en las Sagradas Escrituras y también en el libro de la vida. Y fueron quedados escritos allí, hermanos, esculpidos, para que nosotros veamos que sí se puede, hermanos, servirle al Señor, ¿verdad? Con todo nuestro corazón. Podemos mejorar cada día. Bueno, hermanos, hay cosas que nos ayudan a mejorar. Por ejemplo, el estudio de la palabra del Señor. Sigamos estudiando porque esa es una buena herramienta, hermanos, para ir mejorando. Otra de las cosas que nos ayuda, hermanos, a mejorar es la oración. Cuando nosotros no podemos por nuestros propios medios o por nuestras propias fuerzas, hermanos, hagamos, hermanos, oración siempre, hermanos. Pidamos la ayuda de nuestro Dios y Él nos responderá siempre y cuando, hermanos, nuestro corazón sea limpio y sincero, ¿verdad? El Señor escucha las oraciones, hermanos. Y porque Él, hermanos, pues así dice que Él, su oído está atento a las oraciones ¿de quién? De los justos que claman a Él día y noche. Nada más no nos cansemos. Vamos a ver, hermanos, una herramienta que Dios usa. Miren, vamos a ver, por ejemplo, aquí en Santiago, hermanos. A veces de momento no comprendemos esta herramienta, pero a veces es necesario. Santiago, en el capítulo 1, verso 1 en adelante, dice así: Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están esparcidas, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayeres en diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis, ¿qué cosa? Perfectos y cabales, sin faltar en alguna cosa. Resulta, hermanos, que a veces el Señor permite que los hijos de Dios
pasen de un nivel a otro y que se perfeccionen, hermanos, que no queden solamente con lo que tienen, sino que pasen al siguiente nivel. Y permite, hermanos, a veces las pruebas o las tentaciones, cosas que de momento no las llegamos a entender y decimos: Señor, pero si yo me he esforzado, ahora sí he tratado de dar mi diezmo, he tratado de llegar temprano, Señor, ¿y por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esta enfermedad? ¿Por qué me corren del trabajo? Es la manera, hermanos, a veces que el Señor permite para mejorar, para purificar nuestra fe. Sí, así dice: tened por sumo gozo cuando cayeres en diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra ¿qué? Paciencia. El Señor prueba nuestra paciencia. El Señor prueba nuestra fe. El Señor prueba nuestra perseverancia. Si en verdad también le servimos al Señor por amor o por interés también, ¿verdad? Porque a veces también se le sirve por interés. Pero el Señor, hermanos, prueba también nuestro desinterés, que le amemos, como dice la frase, en las buenas y en las malas, hermanos. No tan solamente cuando tengamos todo el trabajo, la salud, y así sí estamos contentos y le servimos al Señor. Pero cuando viene la necesidad, cuando viene la prueba, como decía mi hermano en su predicación, cuando viene la tormenta, hermanos, allí es donde verdaderamente Dios nos da la oportunidad de decidir si queremos seguirle sirviendo o ahí nos quedamos. Por eso dice la Biblia, cuando venga esta prueba, dice, es para probar tu fe, para purificarla, para que vayas creciendo más. Pero dice, mantente paciente, paciente, y tenga la paciencia, ¿qué cosa? Perfecta, para que seas cabales, sin faltar en alguna cosa. No te desesperes, ¿verdad? Entonces, pero lo va a lograr aquel, hermanos, que de verdad se interesa en mejorar, en servirle al Señor con todo su corazón. Como el siervo Job, como los siervos del ayer, hermanos, que pasaron esas pruebas de fe, lo lograron porque fueron fieles a Dios, porque cada día le daban de lo mejor a nuestro Dios. ¿Se recuerdan, hermanos, Abel, el primer sacrificio que ofreció a nuestro Dios? Dice que él buscó de lo mejor del ganado. Dice, es para mi Dios y lo voy a dar de lo mejor. Y Dios vio con agrado el sacrificio y el corazón de Abel. Eso es lo que quiere Dios de sus hijos, hermanos. Que seamos verdaderos hijos de Dios. Purificar, que la fe sea real y genuina, verdadera. Que no sea fanatismo, ¿verdad? Que no sea hipocresía. Que solamente, hermanos, le servimos o venimos para quedar bien con los demás, porque a veces eso sucede. No, hermanos. Si venimos y le servimos es para quedar bien con el Señor, para servirle al Señor, porque con Él hicimos el compromiso. Y Él murió por nosotros, el Señor Jesús, y Él es el que nos va a resucitar para vida eterna. Así que, hermanos, no se impaciente, no se desespere cuando pase la prueba, porque Dios está purificando ¿qué? Su fe. A veces no entendemos, hermanos, esta forma, esta herramienta que Dios usa para purificarnos, pero si el Señor así lo quiere, hermanos, debemos de aceptarla. Pero si no entendemos todavía, hermanos, la voluntad del Señor, que dice el siguiente versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué debemos de hacer? Demandarla a Dios, y Él la da a todos abundantemente, y no les reprocha, no les hiere, y les será dada. Señor, no entiendo por qué permites que esto me pase. Si no lo entiendes, ora al Señor, pídele que te dé entendimiento y sabiduría, y Dios te lo va a mostrar. Pero pidámoslo. Pero dice aquí, con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es movida de un lado a otro. Hasta, hermanos, debemos de pedirlo con mucha fe, y sí, hermanos, el Señor nos los da y no nos va a reprochar. Así que, hermanos, es la perfección experimental o progresiva, que el Señor, hermanos, quiere que seamos cada día ¿qué? Perfectos. Hay cosas, es cierto, ya vamos a ir terminando, que no lograremos perfeccionarla. Por ejemplo, hermanos, es cierto, hermanos, que hay cosas que a veces están fuera de nuestro alcance. Sí, es cierto.
Vivimos en un mundo lleno de pecados. Los que usan el transporte público, los que tenemos la necesidad de, hermanos, de trabajar en público también, hermanos, no sabemos cómo están las personas, ¿verdad? Hay cosas que podemos ser contaminadas, pero, hermanos, si podemos evitar, mejor hagámoslo, ¿verdad? Hay cosas, hermanos, por ejemplo, hay sufrimientos necesidades que a veces, hermanos, es muy cierto, como la administración general decía, hermanos, es cierto que cuando vemos nosotros que muchos fallecen afuera, decimos, pues sí, la enfermedad, pero cuando nos toca en nuestra familia, decimos, ay Señor, y nos impacta, hermanos, en nuestra vida. ¿Por qué? Y luego viene el ¿por qué? ¿Verdad? Entonces sí es cierto, hermanos, habrá cosas que a veces, hermanos, está dentro de la voluntad del Señor, pero Dios tiene sus propósitos para sus hijos. Siempre desea el bien para sus hijos, de eso no nos debe de caer la menor duda, ¿verdad? Siempre desea el bien para sus hijos. Bien, por eso dice, hermanos, el apóstol Pablo a los Filipenses, ya casi vamos a ir finalizando, en Filipenses capítulo, me parece que es el capítulo 1 de Filipenses, dice así. Filipenses capítulo 1, versículo, del 1 en adelante hasta el versículo 6, dice así. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. ¿Cómo los llama? A los de Filipo, hermanos, santos. ¿Por qué? Porque habían aceptado al Señor y el Señor los declara santos. A los obispos y diáconos, gracias sea a vosotros y paz de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios en toda memoria de vosotros, siempre en todas mis oraciones, haciendo oración por todos vosotros con gozo, porque vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, verso 6, estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué cosa? La perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. El apóstol Pablo, hermanos, se gozaba de los filipenses. Dice, desde el día que creíste hasta ahora, le sirven al Señor. Y me da gusto, y me da gozo, y sigo orando por ustedes. Y yo creo, dice, que el que comenzó la buena obra en ustedes, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, las cosas que no están a nuestro alcance de perfeccionarlas, ¿verdad? El Señor nos perfeccionará en aquel día, hermanos. Pero en lo que resta de nuestra parte, hagamos todo lo que esté de nuestra parte por perfeccionar, hermanos, nuestra forma de ser, nuestra actitud, nuestras obras, hermanos, y a eso sí debemos de mejorar, allí sí. Y lo demás lo hará el Señor. Él nos va a perfeccionar hasta el día de la venida del Hijo de Dios. Amén. Vamos a finalizar con lo que dice 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Les invito a que nos pongamos de pie, 2 de Corintios capítulo 4, versículo 16, 17 y 18. Demos lectura a estos 3 versículos de la palabra de nuestro Dios. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 16 al 18. Leamos y dice la palabra del Señor así. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior empero se renueva de día en día, por lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, nos sobra un sobremanera alto y eterno peso de gloria, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Así es, hermanos, todo lo que nuestros ojos alcanzan a ver van a perecer. El nuevo carro que he estrenado, la nueva casa que estoy estrenando,
el trabajo, el buen pago, todo esto, hermanos, es perecedero. No significa, y no estoy diciendo que no disfrutemos de las cosas, de las bendiciones que Dios nos da. Lo que quiero decir, hermanos, que no pongamos nuestra fe y confianza de decir, hermanos, que esto es lo máximo. No, lo máximo, hermanos, es hacer la voluntad de Dios, es mejorar cada día, es darle a nuestro Dios de lo mejor de nuestro ser. Agrademos a nuestro Dios, hermanos. Y aunque el cuerpo sí se va desgastando, hermanos, a veces por servirle al Señor, no se preocupe. El hombre interior se renueva día con día, para la gloria de Dios. Así que, hermanos, pues adelante, cada día hagamos lo mejor de nuestro ser y el Señor les recompense a cada uno de ustedes. Que nuestro Dios les siga bendiciendo y paz a vosotros.